operación actualmente y cómo viene a cambiar de control o una automatización en ese sentido. ¿Cómo esa persona anteriormente levantaba alertas, se daba cuenta de que algo estaba mal? ¿Qué pasa con nuestra eficiencia a nivel de transporte? ¿Cómo ustedes creen que T-Control ha venido a cambiar y a mejorar? Dentro del mismo trayecto, ¿no hay ineficiencia? ¿Qué has identificado cuando llegas a una empresa y le dices, mira, necesitas datos, necesitas esto, tenemos esta solución? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Samuel Jaramillo, estoy aquí junto a Esteban Villa, fundador de T-Control, justamente que vamos a hablar de diferentes temas el día de hoy acerca de cómo nacieron, qué es lo que hicieron para poder llegar a donde están ahorita, pero también cómo poderlo implementar y qué necesitamos para poder mejorar este control y seguimiento en nuestras operaciones de transporte. Estimado Esteban Villa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Un gran invitado que el día de hoy se pasa por nuestras entrevistas. Estimado Esteban, ¿cómo te encuentras? No sé si te puedes presentar con todos nosotros. ¿Quién eres? ¿Dónde te encuentras? ¿Y qué es lo que estás haciendo actualmente? Bueno, no, gracias Samuel. Lo primero que te tengo que decir es que gracias por el espacio y no, también dándole el agradecimiento a todos ustedes por escucharme. Mi nombre es Esteban Villa, soy el CEO de Control T y somos una plataforma tecnológica para el transporte terrestre por carretera. Ok, perfecto, perfecto. Cuéntame un poquito, ¿cómo nació Control T? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? ¿Qué son? Cuéntanos un poquito acerca de todo esto. Bueno, Control T nació en el año 2016 como una necesidad latente en el mercado de poder cubrir todas las operaciones o la visibilidad de las operaciones de transporte. Entendimos que las líneas de transporte tienen dificultad para hacer el tracking de sus cargas, ya que las operaciones de transporte son muy tercerizadas. Entonces, cuando yo soy una línea de transporte, pues tengo que hacerlo con flota propia, tengo tecnología, GPS, etcétera. También lo hago con flota tercerizada. Y cuando quiero, digamos, darle valor a esa información, pues se hacía más difícil. Para eso las empresas han históricamente tenido, yo lo llamo chinomáticos o personas que están llamando a los conductores, registrando los datos en las plataformas y al final del ejercicio eso lo contrarrestan con el GPS, pero al final no es un proceso automatizado, sino que es un proceso muy mecánico que es alimentar la información a un software para tener ciertos reportes y cierta información hacia el cliente final. Lo que hacemos nosotros es darle esa información, darle valor a la información, automatizar la información para que esas personas que hoy son chinomáticas pasen a hacer un proceso más de análisis de información, de reacción, de analítica y poderse anticipar hacia las situaciones no parametrizadas de una operación de transporte. O sea, cuéntame cómo es una operación actualmente, o sea, cuéntame un poquito más, cómo es una operación actualmente y cómo viene a cambiar de control o una operación o una automatización en ese sentido. O sea, ¿en qué parte ustedes están concentrados en poder automatizar? ¿Cómo es eso actualmente? O sea, hay una persona que está llamando, o sea, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Está frente a un computador, frente a un monitor? ¿Está frente a 10 empresas de GPS? ¿Qué tan engorroso es ese trabajo actualmente? Bueno, el día a día de una empresa de transporte es que obviamente hay un área de operaciones que hace el despacho de la carga. Paralelamente hay un equipo de ya o de seguridad o de tráfico que está haciendo el control a esa carga que despachan las operaciones. Entonces, ese control de las operaciones lo hacen muy de manera manual, donde existen, depende de la sofisticación que tenga cada empresa, o software, o inclusive en Excel, donde van registrando las operaciones, llaman a los operadores o conductores, registran los datos, dónde está, qué está haciendo, si está en proceso de carga, en tránsito, si paró, si no paró, si está pernoctando, etcétera, etcétera. Van registrando este tipo de cosas y obviamente van generando una bitácora, una base de datos muy manual de lo que está pasando con sus operaciones. Al final del ejercicio, cada X tiempo, si yo tengo 10 clientes, 20 clientes como línea de transporte, tengo que mandarle unos reportes automáticos a esos clientes y empezar a consolidar esa información que registré en un Excel en un sistema de información, ponerlo bonito y mandarle actualizada el estatus de la carga a mis clientes. Entonces, todo ese proceso es lo que hoy en día hace una línea de transporte y lo que nosotros queremos cambiar es que toda la trazabilidad sea automatizada, el proceso de gestión de la información sea automatizada, los informes a sus clientes sean automatizados y esas personas que hoy en día le están entrando datos a un software
funjan como analistas donde simplemente están analizando datos que les arroja el mismo software, que les arroja el mismo sistema de información. Pero Básicamente ese es el antes y el después de lo que queremos nosotros hacer ahora, con el sistema. esa persona que está haciendo eso, o sea, esa persona que hacía eso, o que está haciendo actualmente eso en diferentes organizaciones, tienen que conocer la ruta, tienen que conocer cuánto se demora de aquí a allá para saber si es que está ok o no está ok, porque al final del día solo le preguntas, hola, ya llegaste a donde tenías que llegar. Básicamente es eso, estoy entendiendo, ¿verdad? Pero, Sí. pero tiene que saber que ya tenía que haber llegado, es decir, tenía que haber conocido la ruta. Entonces, ¿cómo esa persona anteriormente levantaba alertas? Se daba cuenta de que algo estaba mal, se daba cuenta de que no estaba esa persona en el momento, o sea, no se había salido de la ruta, o cómo sabía la persona que efectivamente se había demorado de más por alguna situación. ¿No tenía forma de saberlo? ¿O era muy... ¿Cómo era? ¿Cómo era antes de T-Control este tema? Bueno, evidentemente depende de la cantidad esto depende de la cantidad de personas que tenga una línea de transporte. Entonces, si la línea de transporte tiene muchas personas, pues puede hacer un seguimiento pantalla del GPS contra mi Excel o mi bitácora y hacer un chequeo contra origen-destino y dónde está mi vehículo y hacerlo cada 10 minutos, 15 minutos, cada media hora, etcétera. Pero esta no es la realidad es que las líneas de transporte, sus áreas de tráfico son muy limitadas en personal, tienen muchas operaciones, el personal no crece, entonces el monitoreo se hace cada 2 horas, cada 3 horas, inclusive tengo clientes que lo hacen cada 8 horas porque no les da el tiempo. Entonces, Wow. la única manera de darse cuenta es que cuando llamen al conductor, eh, validen la plataforma GPS y puede ser que el GPS o no esté reportando, o puede ser que el operador o conductor no les conteste la llamada y en ese momento es que hacen una reacción, hacen como un warning de que algo pasó. Pero si yo hago una llamada cada 3 horas, pues yo no sé entre llamada y llamada qué pasó, no sé si Exacto. paró, no sé si no paró, no sé si se abandonó la ruta. Ese tipo de cosas no las saben las personas, entonces lo llamativo del tema es que así les ha funcionado y evidentemente pues tienen que esperar llamada tras llamada para saber qué está pasando con su conductor. Pero entre punto y punto de llamada, pues no saben qué pasó hacia atrás. Eso es la realidad de hoy en día. Tú me decías algo y lo quiero conectar con lo que estás comentando, con los indicadores que me comentabas al inicio, que efectivamente a nivel Latinoamérica no son tan eficientes. ¿Qué pasa con nuestra eficiencia a nivel de transporte, a nivel de llegada, a nivel de costos? ¿Cómo está Latinoamérica y cómo ustedes creen que T-Control ha venido a cambiar y a mejorar este tema? Sí, claro. Mira, como te lo decía, tenemos una ineficiencia logística en nuestros países en Latinoamérica versus la OCDE o versus países europeos o inclusive Estados Unidos o Canadá, que son países desarrollados. Entonces, tenemos un déficit ahí en cuanto a indicadores de eficiencia logística y dentro de esos indicadores el transporte juega un papel fundamental, es de los que más pega en ese tema. Como el transporte en este momento es un commodity y no lo tienen tan de cerca medido, entonces no sabemos dónde están las ineficiencias. Y al final del ejercicio, pues lo que intentamos saber es cómo a través de la información, del data management, de la gestión en tiempo real, podemos darnos cuenta de dónde están esas ineficiencias. Normalmente creemos que la ineficiencia está en el transporte en tránsito en la ruta, pero definitivamente ahí no está el problema. El problema nos hemos dado cuenta que está las zonas de aproximación a los puertos o en los mismos puertos o en los puntos de carga y descargue, y ahí es donde está, de acuerdo a la estadística que nosotros generamos, la mayor ineficiencia de nuestros países, donde tenemos que resolver definitivamente. Entonces, si yo tengo tiempos muertos de mi vehículo donde el conductor básicamente no está transportando mercancía, sino que está detenido en un lugar esperando que pase algo, ahí es donde tenemos mayor ineficiencias. ¿Listo? Entonces, un vehículo, por ejemplo, y no sé, y en 30 días del año Ok, está transportando 14 días. ¿Qué pasa con los otros 14 16 días días. del año? Del Ok. año, no del mes, Del más mes, o o sea, menos 14 días. 14 14 días de tránsito. Los otros días son el vehículo detenido o porque hay una restricción, no sé, de las vías o porque el cliente no le recibe y tiene que esperar al otro día Pero eso es en o porque promedio. pasa. Eso es en promedio, o Sí, sea, eso es en promedio y eso es para o sea,
hablando de un transporte que tiene hasta 2 choferes o no? O sea, igual... No, este es un dato, un camión con un único conductor, básicamente es Ok, la ok, ok, ok. estadística. Pero ese O es sea, igual pero hay ese es un tiempo que están descansando, pero igual hay pero una ineficiencia pues, muy, muy fuerte. Samuel, exactamente, pero ese es el común denominador de nuestras operaciones en Latinoamérica porque básicamente se transporta con hombre camión o con terceros o con permisionarios, como lo queramos llamar. Al final del ejercicio, el dueño del camión no pone doble tripulación. Ahora, si hablamos de ese otro porcentaje, que son flotas propias, si el generador de la carga o la línea de transporte tiene su flota propia, puede tener circuitos con vehículos con doble tripulación, pero eso es el Una 1% parte del muy transporte en chiquita. Latinoamérica. O sea, no, ni siquiera va a impactar. Entonces, y, Claro. y eso es por dos factores. Uno, no hay conductores en nuestros países. O sea, también hay un déficit de conductores en nuestros países. Los hijos, como son negocios tradicionales, los abuelos han transmitido esa imagen a los hijos. Hoy los hijos ya tienen sus propios hijos y esos otros hijos ya no quieren ser transportadores. Saben lo duro que ha sido eso para sus padres, lo Claro, riesgoso que se volvió porque el tema de la por seguridad se volvió un supuesto. tema riesgoso. Muchos salen a carretera y no saben qué les va a pasar, les roban el dinero, los atracan, les roban la carga, etcétera, etcétera. Y pues obviamente hoy en día la expectativa de una persona joven no es ser camionero, es ser, no sé, programador de software, youtuber, TikTok. instagramer, TikTok, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay otra onda en el mercado y Sí, sí, sí. evidentemente la escasez de conductores impacta que tú no puedas generar procesos de doble tripulación tampoco, no te da. Ok, ok, pero el camión también tiene, hay un tiempo que se puede utilizar. Y 14, me sorprende mucho el dato, me sorprende mucho el dato realmente. Me he quedado muy en shock con esa situación. Ahora, y dentro del mismo trayecto, ¿no hay ineficiencias? ¿Se logra encontrar ineficiencias con esta situación? Sí, ¿Con, claro, con T-Control? la infraestructura es clave. O sea, yo te puedo decir que en un país como Colombia, una ruta de 400 kilómetros se puede recorrer en día y medio aproximadamente, incluyendo descansos y tiempos de espera del conductor. Pero en un país, por ejemplo, como México, una ruta de 400 kilómetros con la infraestructura que tiene México, pues ese recorrido lo hacen en un día, en 12 horas. Entonces, sí juega un papel fundamental la infraestructura del país y la topografía del país. Y bueno, ese tipo de cosas también se analizan dentro de la data y salen ese tipo de indicadores. Entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, que un vehículo, por ejemplo, en Estados Unidos recorre 120.000 kilómetros en un año y en un país como Colombia estamos hablando de 45.000, 60.000 kilómetros en un año. Ese es el tema para que veas la gran La topografía diferencia. también es diferente, ¿no? La topografía también es diferente, pero no hace que sea tan poquito. O sea, que es la tercera parte. O sea, no tiene mucho sentido. Y yo pienso que el gran cuello de botella está en la infraestructura en los sitios de carga y descarga. O sea, el, si llega el camión, pues que lo descarguen rápido, así como carga rápido, descargue rápido. En nuestros países todavía se carga con personal, mercancía, no sé, en cajas, arrumado. Y mientras en países muy desarrollados, pues llega la montacarga, ponen, no sé, 22 pallets y cierran el camión y sale. Acá no hay una infraestructura, entonces como no hay una puede que la infraestructura esté en el lugar de carga, pero en el lugar de descargue no hay. Entonces, si yo mando un vehículo paletizado con 22 pallets, pero en el destino no hay es, no hay una montacarga para descargar, pues al final estoy perjudicando estoy teniendo lo mismo. Con la salvedad de que si voy paletizado, estoy ocupando menos capacidad del camión, los fletes son costosos, entonces lo que prefieren los clientes es llenar demasiado el camión, montar cajita por cajita, casi que haciendo un Tetris para que el vehículo vaya 100% con la ocupación vehicular y hacen el proceso de carga y descargue tradicional con personas, con coteros, con cuadrillas de carga y descargue en el origen y el destino. Entonces, ahí es donde hemos identificado que hay una improductividad muy grande en el sector logístico en estos países. Y en este caso, ¿qué has identificado cuando llegas a una empresa y le dices, mira, necesitas datos, necesitas esto, somos esta solución?
¿Qué has notado normalmente? Porque no sé si te ha pasado, ellos dicen, no, yo sí tengo datos, o yo no tengo datos, dame eso que me sirve mucho, o sabes qué, yo tengo aquí un Power BI. ¿Qué te está sucediendo con las empresas? ¿Cómo ves que las empresas están preparadas para poder embargarse en esta solución que estás comentando? Me encuentro muchas realidades y la primera realidad es que eh, hay clientes que entienden que necesitan un cambio, eh, pero no, digamos que a nivel directivo, pero cuando bajas la información, las personas de base no quieren generar ese cambio. Eh, Tenemos clientes donde las directivas dicen, yo tengo todo controlado, mi negocio es súper guau, mejor dicho, tengo mis indicadores, todo súper bien, pero nos hemos permitido ir a la base, ir a entender cómo sacan toda esa información y nos encontramos que es una realidad totalmente, digamos, diferente a la expectativa de lo que venden los gerentes. O sea, ¿qué es lo Y que, qué es lo que pasa en las bases? ¿Ves a la parte analista, al asistente, llenando tablas de Excel para que la parte gerencial tenga su data? ¿Será eso? así es, sí. Tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, a un centro de control de una compañía ecuatoriana, donde tuve esa realidad, donde la gerencia, los directivos dicen, wow, tenemos todo controlado, pero tuve la oportunidad de conocer su base y realmente deja mucho que desear lo que tienen. No quiere decir que esté mal, así les ha funcionado su negocio, pero para el nivel de operación, para el nivel de oportunidad en los procesos, todo el dinero que están dejando de ganar por no entender la data, por no saber qué está pasando en el piso, simplemente porque hoy les funciona, es un dineral. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos encontramos en el mercado, Samuel. ¿Y qué hacen las empresas cuando tienen la data? O sea, por ejemplo, ahorita tú me estás diciendo que la data, bueno, vamos por dos partes, ¿no? Primero, las personas que se encuentran en la base haciendo toda esta información, les queda tiempo para analizar. ¿Qué tipo de resultados has visto cuando estas personas comienzan a analizar? ¿Qué cambios normalmente suceden dentro de la organización cuando ya comienzas a automatizar esta gestión de recolección, esta gestión de indicadores, etcétera, etcétera? ¿Qué comienza a suceder en las empresas? Bueno, lo primero es que empezamos a tener un impacto sobre la operación del día a día. Lo que hablábamos ahorita de que, no sé, si yo tengo que llamar a mi conductor a las 8 y luego a las 11 de la mañana, lo que pasó a las 9:30, 10 de la mañana, pues antes no lo sabían, ahora lo saben. Entonces es un tema de real time donde estoy sabiendo qué está sucediendo en ese proceso. Ese es el primer impacto, el impacto inmediato. El segundo impacto, que es un tema más de mediano plazo porque se va recogiendo información y se va generando una analítica descriptiva y es empezar a comparar. Entonces comparo, no sé, enero contra febrero, febrero contra marzo o febrero 2023 contra febrero 2022. Empiezo a hacer una analítica, a entender cómo se van construyendo mis operaciones y ahí empiezo a entender muchas operaciones. Por ejemplo, qué cliente es rentable, qué cliente no es rentable, con qué cliente tengo que renegociar tarifas, qué cliente me está generando demoras en el cargue o en el descargue, o cuál del cliente de nuestro cliente está generando las afectaciones, porque a lo mejor el cliente nuestro no lo sabe, que yo voy y le recargo mercancía a un generador de la carga y le llevo a un cliente específico, no sé, a un retail, y ese retail me hace esperar 2, 3 días el camión. Hey, ¿cómo voy y le Claro, digo a mi cliente que su cliente le está generando ineficiencias y que por ende yo le tengo que subir el flete? Entonces, cuando ellos empiezan a entender todo ese tipo de cosas, pues es un tema importante. Si hablamos de temas de seguridad, empezamos a entender eh, dónde tengo las novedades, en qué rutas, dónde tengo los desvíos, las paradas no autorizadas, dónde me ponen el inhibidor de señal, dónde no tengo cobertura satelital, cuáles son los tiempos de los vehículos, en qué rutas, dónde pernotan los vehículos. Entonces empiezo a recolectar mucha data y puedo a nivel de seguridad estructurar mi control de seguridad para entender dónde tengo que reaccionar, dónde tengo mayor riesgo, dónde tengo que estructurar, dónde tengo que hacer que mis vehículos paren por los tiempos específicos, en qué horario pueden transitar por X o Y motivo. Entonces empiezo a recolectar esa data. Eso ya a nivel de seguridad. Y todo eso nos va llevando a un proceso posterior que es el del tema de la predicción. ¿Cómo puedo predecir cosas que puedan ocurrir? Entonces, no sé, hablemos de accidentes.
Y hoy en día las líneas de transporte se dan cuenta que ocurre un accidente, y sí, ocurrió el accidente y pues no importa, tengo mi aseguradora. Esa es la respuesta que hoy recibimos de muchos clientes en Ecuador, por ejemplo. Que Entonces, igual no es eso, adecuada, ¿no? Que no es no adecuada. es una respuesta adecuada, claro, no. Al final es como echarse la bendición y decir, el camión sale y si pasa algo, pues tengo mi aseguradora ahí. Pero no, pero la mercancía no llegó, existe el riesgo reputacional. eh, no sé, si yo tengo un siniestro y en una semana tengo otro y en un mes tengo otro, pues eso va generando un riesgo reputacional donde la compañía va perdiendo esa credibilidad del mercado. Entonces, y al final la mercancía tampoco llegó a los anaqueles de venta, entonces también hay pérdida de ventas, el consumidor se migra a otra marca. Entonces también existe un tema ahí que es intangible, que la gente no mide, pero que es un tema económico al final del ejercicio. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos cambiar y como te decía el ejemplo de la seguridad vial es, por ejemplo, entender en ser predecibles. Si yo tengo accidentes, entonces yo tengo datos de velocidad, tengo datos de accidentes, inclusive de otras empresas del mismo gobierno, donde en X punto específico, en tales horarios, ocurren accidentes. Entonces, si yo tengo esa información en mi base de datos y adicional tengo los datos que van generando mis operaciones y al final tengo los datos que van generando la telemetría de los camiones, yo puedo tratar de predecir, inclusive con el comportamiento del conductor, la velocidad del conductor, el tiempo que lleva el conductor conduciendo, la hora en el que el conductor va a pasar por esa hora crítica, inclusive el clima, si está lloviendo o no está lloviendo. Tomo todas las variables y puedo predecir de que va a pasar algo. Entonces trato de que toda esa data que se va acumulando me sirva para tomar decisiones y si tengo esas condiciones dadas y el sistema me dijo, ojo, que hay una condición, un caldo de cultivos, como llamamos nosotros, de accidentes, tenga cuidado porque puede pasar. Entonces, vamos a la parte predictiva. Pero todo eso es un nivel de madurez al que hay que llegar. No sea así como de la noche a la mañana y se recogen todos esos datos que te estaba mencionando. Y todos esos datos no es fácil para las empresas obtenerlos actualmente. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que tener todo un equipo muy amplio para poder obtener ellos mismos estos datos y poder construir como que su analítica interna. Sí, o sea, que los de lo que lo recolectan, pero volvemos a lo mismo. Van a tener equipos de analítica de datos, equipos extrayendo información, descargando datos de no sé cuántas plataformas, de los TMS, del clima, un montón de cosas. Al final del ejercicio, eso se va a volver un proyecto de muy alto costo, de mucha gente, y se vuelve ya como más una analítica descriptiva, como más post-mortem, como ya pasó y venga, analicemos qué pasó. Pero lo que buscamos nosotros es que esa información vaya en real time, casi que en streaming, y generando información para que eso pueda darnos información de valor hacia el cliente. ¿Listo? Ok, ok. Eso no solamente en temas de seguridad, te puse un tema de seguridad vial, pero temas de Sí, sí, sí. seguridad, temas de donde yo voy aprendiendo cuáles son los tiempos. Temas de retraso tal vez, temas Exactamente. de no entrega. Y esto al final del día para el cliente se vuelve un valor agregado. O sea, estoy entendiendo que las empresas de transporte, al tener esto, pueden comunicar a las empresas que los contratan, o los generadores de carga, pueden justamente entregarle este tipo de información. ¿Qué has visto en estos casos? Las empresas comienzan a tener otro tipo de estatus, otro tipo de reputación, comienzan a tener como ese valor agregado, comienzan a cobrar más. ¿Qué pasan con este tipo de empresas que se montan en la tecnología? Pues lo primero es que enamoran a sus clientes. Una línea de transporte que le da información verídica en tiempo real y sin alteraciones, porque no existe la alteración humana, eso es un regalito que le están dando a su cliente y fidelizan a su cliente y lo enamoran. Lo segundo es que con la tecnología tú puedes adaptar la información que le quieras presentar el cliente X, al cliente Y, al cliente Z, la puedes personalizar, entonces no tienes como una cuadrícula que le mandas a tus clientes como estándar, sino que puedes personalizar tu seguimiento. Lo otro es que, obviamente, mejoras tus indicadores, tienes menos siniestralidad de hurtos, menos siniestralidad de... No es que te vayan a dejar de robar, no es que te vayas a dejar de accidentar, no es una promesa que nosotros hagamos, pero le pegamos fuertemente a la parte de prevención, a la parte predictiva, inclusive a la parte reactiva, para que puedas enterarte en tiempo real de lo que está pasando. Es mucho más triste que a mí me llamen a decirme que mi mercancía no llegó, a yo decirle al cliente, oye,
mi camión se está retrasando, ya no llego a las 8 de la mañana, llego a las 8:30, pero aunque no cumplí con la cita, el nivel de percepción de servicio sí cambia, porque yo estoy siendo decente con mi cliente, le estoy diciendo de manera anticipada que mi camión no llamó. No, no estoy esperando la llamada a las 9 de la mañana diciéndole, oiga, su camión no llegó, ¿qué es lo que pasa? Y entonces ahí sí el cliente genera un malestar. Entonces, el impacto Me es anticipo inmediato a en el eso, me nivel de anticipo a servicio. eso. El impacto Excelente, es claro. inmediato en la percepción de nivel de servicio, en la fidelización del cliente, en la seguridad. Pero como te decía al principio, no es solamente poner tecnología, es cambiar procesos, hacer gestión del cambio sobre las personas y hacer una correcta apropiación de la tecnología. Porque a veces creemos que llevar tecnología es como si a mi abuelito le pusieran un iPhone última generación y venga, ya usted tiene la mejor tecnología, ya estoy comunicado con usted, no. A la abuelita hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que decirlo prima aquí, hay que cambiarle su manera de pensar como siempre se ha comunicado conmigo, que ya no es el teléfono de abuelita, sino con Claro. una super tecnología y bueno, todo eso hay que acompañarlo pues de una buena gestión del ¿Cuánto cambio, tiempo dura Samuel. esa gestión de cambio que normalmente dentro de las organizaciones en las que has tenido esta implementación? Cuando has tenido la implementación de Control T. Ay, Samuel, eso es una pregunta que no hay una receta única. Claro. Te puedo decir que hay clientes que adoptan la madurez pasado un año. Hay, hay clientes que después del segundo mes están dando resultados. Esto depende mucho de a quién tengo en la empresa, cómo estructuro la gestión del cambio y inclusive hay gente que no está dispuesta a hacer gestión del cambio, entonces también los directivos entienden eso y tienen que ver cómo van a resolver ese tema, pero es un tema clave. Y lo segundo es que usted puede tener unas personas muy capacitadas, muy buenas, con una tecnología muy buena como la de Control T, pero el proceso usted no lo cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Capacita a las personas, tiene la tecnología, pero sigue haciendo lo mismo en una tecnología moderna, sigue haciendo lo mismo. Entonces, si yo como compañía no cambio mis procesos, pues al final del ejercicio estoy subutilizando la tecnología para lograr los resultados que yo quiero. Entonces, ese es el modelo. Y lo segundo es que también depende mucho de la perseverancia que tengan las altas directivas, porque al final del ejercicio no son los operativos los que toman las decisiones, sino los directivos. Entonces, el directivo se monta en un proyecto de estos y tiene que perseverar hasta lograr el objetivo. No es que yo como directivo monte una tecnología, le entregue la herramienta a un área operativa y mágicamente me desaparezca y en un año les dije cómo les fue, porque si no hay una directriz y una alineación clara entre las áreas directivas y las áreas operativas, las tecnologías no se va a adaptar y ellos van a seguir operando por inercia como vienen operando. Eso es un tema muy clave en las organizaciones. Yo he visto normalmente que cuando implementan tecnología, el proyecto es implementar la tecnología. No cambiar el proceso, no gestionar el cambio, solamente implementar la tecnología. Y creo que eso es un error clave dentro de las implementaciones. Y lo que comentas de liderazgo es otro tema también muy clave. En este caso, hablemos de las empresas, como para ir terminando, las empresas que tienen que justamente, que creen que están muy bien, pero tú has encontrado cosas que no están tan bien, ya yendo a la base, a la base. ¿Qué tipo de recomendaciones le das a estas empresas? Al final del día, ellos están viendo los indicadores, pero están viendo el resultado final. ¿Qué recomendación le darías a estas empresas para que se den cuenta efectivamente de que tienen que hacer cambios, ya sea de proceso, ya sea no digo en el personal, pero sí hacer un upskill en el personal para que justamente puedan embargarse en este tema? ¿Qué recomendaciones le das a este tipo de empresas que creen que tienen todo, pero en realidad hay unas deficiencias en las bases? Bueno, la primera recomendación que yo les hago es que hagan un acto de honestidad, o sea, que realmente lo que van con un PowerPoint y le ofrecen a un cliente diciéndole es que nosotros hacemos esto, 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 realmente no lo hacen. O sea, te puedo asegurar que, y no es un tema de Ecuador, ni Colombia, ni México, ni Perú, sino de todos los países donde yo voy, donde claro, dicen, tenemos el mejor área de seguridad, 7 por 24, tenemos procesos, indicadores, pero al final del ejercicio eso es un tema comercial. Entonces, ir del dicho al hecho, hay que recorrer ese trayecto. Entonces, lo primero es eso, hacer un diagnóstico, hacer un acto de honestidad, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y lo segundo es cambiar su modelo de evaluación de proyectos, porque al final del ejercicio tú vas con un proyecto y te dicen, ¿y eso cuánto me retorna? O sea, no hay un retorno único.
Yo difiero mucho de estas plataformas que son los famosos ruteadores, optimizadores de ruta, donde te dicen que optimizo el 20% de sus operaciones y lo ponen ahí, lo declaran en su publicidad. Eso no es real, eso nunca va a ser real. Entonces, y cada negocio es totalmente diferente. Aquí puedo optimizar el 5, aquí el 10, inclusive no puedo optimizar, porque al final del ejercicio, para utilizar un optimizador de rutas, puedo optimizar rutas de muchas variables. Entonces, lo primero es, lo segundo, perdón, es cambiar la manera de evaluar los proyectos, porque no generalmente retornan la inversión ni el día uno, ni el día dos, ni el día tres, ni el día cuatro. Lo tercero es nunca pensar de que implementar tecnología va a hacer que yo reduzca personal. Esto no es algo que yo recomiende, pero es una consecuencia de hacer bien las cosas y de adaptar bien la tecnología. En la medida que yo ponga los datos a producir, pues yo puedo entender de que esas personas ya no las necesito ahí, sino que las necesito haciendo otra cosa, o las profesionalizo y ya no las tengo entrándole datos a un software, sino profesionalizándolas y ser más críticos y analíticos de lo que está ocurriendo. Entonces, Exacto, exacto. transformo la manera de operar de esas personas. Entonces, no necesariamente si yo voy a hablar un proyecto de estos, tengo que generar un retorno inmediato, pero si lo genero en un año, en 2 años, sí empiezo a generar retornos, aunque he visto gente o clientes que inmediatamente en 3 meses ya están generando retorno a la inversión, como clientes que nunca, por lo que te digo, porque cambiaron de una tecnología a otra, el proceso no lo cambiaron, hicieron gestión del cambio sobre las personas, pero al final del ejercicio el proceso sigue igual, pues el impacto, por más tecnología que tenga, el impacto se neutralizó, ¿listo? Entonces ahí no tengo mayor eficiencias. Ok, Entonces, ok. yo pienso que esas son las variables que yo te doy. Ya como ñapa o como adicionales, te diría que hagan un Sí, sí. bench con otros países, te diría que miren cómo lo están haciendo otros países, cómo lo están haciendo otras operaciones. Siempre hay early adopters en las tecnologías, siempre hay personas o empresas que se lanzan a adoptar tecnologías y a estar siempre en la vanguardia, y hay otros que están viendo que al otro le va bien, entonces se meten. Eso, ninguna de las dos es mala, pero al final del ejercicio, siempre el que esté pegándole primero a la tecnología es el que primero va a lograr resultados y el que primero va a poder mostrar, porque ya tienen eso en el ADN. Los otros Correcto. están viendo cómo le fue y como que hacen una apuesta, si al otro le fue bien, a mí me va a ir bien, pero ya van detrás del otro y ya perdieron competitividad. ¿Listo? Entonces, Correcto, correcto. mi recomendación es vayan siempre a la vanguardia de la tecnología. Perfecto, perfecto. Y como recomendación final, la tecnología nunca es el proyecto. O sea, el proyecto no es solo la tecnología. La tecnología es un complemento a todo un sinnúmero de cambios. Y por eso bien lo que comenta, estimado Esteban, es una gestión del cambio al final del día. Y eso es algo que muchas organizaciones se olvidan cuando implementan tecnología. Estimado Esteban, qué gusto haberte tenido por acá. No sé si tienes algunos mensajes finales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar de control? ¿En qué nos podemos comunicar si queremos comenzar a revisar temas con ustedes? Coméntanos un poquito acerca de esto. Claro, no, lo último que yo les quiero decir digamos, espectadores de esta entrevista es que en los datos está la información, o sea, ahí encuentran todo. Y en ustedes está la decisión de aprovechar ese tipo de información, pero que también encuentren en la tecnología la manera de llegar rápido a los datos. Ese es un tema súper importante. Entonces, y muchas de las respuestas que ustedes como empresarios tienen las encuentran en los datos. ¿Y dónde pueden encontrar a Control T? Lo encuentran en la página web www.controlt.com.co, también en nuestra red social en LinkedIn. También, si gustas, te doy mi número de teléfono de WhatsApp, es +57 311-384-2197. Entonces, +57 311-384-2197. Ahí están básicamente todos mis datos Todos de los datos de contactos contacto. y, Perfecto, perfecto, y me pueden perfecto. contactar inclusive para cualquier concepto, cualquier apoyo, colaboración. También podemos estar con ustedes. Excelente, excelente, estimado Esteban. Te agradezco muchísimo por el espacio, por el tiempo. Me ha gustado mucho haber conversado contigo. Todas las personas que estuvieron por acá, coméntenos qué temas quisieran ver la siguiente entrevista y si les parece interesante Control T para poder hacer una siguiente sesión con
con ellos, tal vez más explicativa de algunos temas que ellos manejan, como pueden ser los dashboards, etcétera, indicadores, etcétera. Muchísimas gracias, estimado Esteban. Un gusto que te hayas pasado por acá. Nos vemos en una siguiente ocasión para todos ustedes. Estamos por acá compartiendo con ustedes Elite Logis. Nos pueden seguir en la página y un gusto. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego, Samuel. Hasta luego a todos. Gracias.